a realizar un documento en cuanto a las estrategias y cómo se maneja el proceso del estudiante sordo dentro de cada universidad. Es por eso que estamos realizando una serie de entrevistas tanto a todo el personal del currículo que tiene como relación con esta área, a los docentes que trabajan con los estudiantes sordos y a los mismos estudiantes. Ajá. Entonces las preguntas que nosotros vamos a hacer en este momento son relacionadas a ese tema de cómo es el proceso de inclusión con el estudiante sordo. Ya. ¿Y el proceso referido a qué? ¿A la admisión, al seguimiento, al acompañamiento, la evaluación, al aprendizaje? En este caso es acompañamiento, ¿no? ¿Sí? Esa es o sea, digamos, Contigo sí. al acompañamiento que se realiza con el estudiante sordo. Ajá. Entonces, entiendo que están haciendo una caracterización del Sí, proceso. es una exacto. caracterización. Ok. De cómo es ese apoyo que recibe el estudiante acá en la Ibero. Ujú. Listo. Y mi participación la encuentran importante, es importante, pero ¿desde qué perspectiva específicamente para su proyecto? Pues teniendo en cuenta que nuestro proyecto está relacionado directamente con Sileo y todo La lo que ruta está con 3. la ruta Sí. número 3, que es Sí. sobre la inclusión, entonces es por eso importante tu participación. Y tu perspectiva desde todo el ámbito de Sileo. ¿Tú cómo lo ves y cómo es la participación? Ah, entonces, listo. Desde Sileo y no desde la dirección de currículo. Pues porque ustedes pueden querer información sobre lo que hace la dirección de currículo alrededor del acompañamiento de estudiantes con diversidad y con inclusión, o lo que hace Sileo, que es un proyecto de la dirección de currículo. O sea, ¿cuál es la percepción? La primera que dijiste. Sileo. No, la de Al currículum, entonces. Ah, Es de entonces, tú. ok, Ujú. listo. Entonces las preguntas van a estar direccionadas. Listo. Sí. Sí. Muy bien. Sí, está bien. Bueno, inicialmente, pues, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Sí? Ajá, mi nombre es Adelaida Reyes Rodríguez, ¿Y el cargo que desempeñas en la dirección de currículum cuál es? la directora de La currículo. directora. Ok. ¿Cuántos Currículo. Currículo. Ajá. ¿Cuántos años llevas acá en la Ibero? O bueno, en tu cargo como directora. En este cargo, Sí. año y medio. Año y medio. ¿Y en la Ibero? Yo me fui un tiempo, estuve 4 años en la coordinación de prácticas, más este año y medio, 5 años y medio. Ok. Tú desde este puesto, ¿qué tipos de ajustes o adaptaciones se han realizado desde el currículo para poder garantizar ese proceso de inclusión hacia el estudiante sordo? Ujú. Bueno, entonces, la dirección de currículo se encarga de gestionar, por supuesto, todos los aspectos de orden curricular de los programas. Desde el año 2019, la Ibero ha venido en un proceso de transformación que empezó con la resignificación del PEI, el Proyecto Educativo Institucional. A partir de la resignificación del PEI, hacia finales del año 2019 e inicios del 2020, se crean una serie de políticas y lineamientos en concordancia con esa resignificación del proyecto educativo institucional. Uno de los hitos más importantes es la reforma curricular. La reforma curricular implica que antes del año 2020 en la institución no había política curricular, no había lineamientos ni orientaciones curriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que justo no había lineamientos de cómo diseñar programas, cómo gestionar programas, cómo realmente diseñar una oferta pertinente con respecto a qué, a las declaraciones de la institución. Una de las resignificaciones del PEI es que en el PEI se declara cuál es el modelo educativo de la institución. El modelo educativo de la institución es un modelo incluyente, flexible y de calidad. Esos 3 pilares, a partir de la resignificación, tienen que irradiar en todas las políticas institucionales. No es la excepción la política curricular. Entonces, la política curricular, ¿qué hace? Retoma los 3 pilares de la resignificación y se pregunta, ¿cómo voy a garantizar que un currículo sea incluyente, flexible y de calidad? ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir por la línea de incluyente, que es lo que nos convoca y nos interesa en este espacio. ¿Cómo garantizamos que un currículo es incluyente? Lo garantizamos desde distintas líneas. Primero, reconociendo que nosotros no hacemos procesos de selección
hacemos procesos de admisión. ¿Qué significa esto? Reconocemos que todas las personas tienen la libertad y la capacidad de acceder a oferta educativa de orden superior de calidad, lo que quiere decir que nosotros no hacemos procesos de exclusión con respecto a los perfiles de las personas, sino hacemos un proceso de caracterización y de acompañamiento. Ahí inicia el proceso de acompañamiento. Primero, reconociendo que todas las personas pueden acceder a la educación. Entonces, no hacemos procesos de selección, sino hacemos procesos de admisión. Primero. Segundo, la coordinación de intérpretes es un área asociada a la vicerrectoría. Esta coordinación de intérpretes en el pasado se encargaba de ejercicios de interpretación o de labores de interpretación justamente con los estudiantes de comunidad sorda particularmente. La coordinación de intérpretes hoy ha derivado en una coordinación que se llama 10. La coordinación 10 específicamente es la coordinación que se encarga del acompañamiento a los estudiantes de comunidad sorda. ¿Por qué de comunidad sorda? Porque es la población más amplia que tenemos en la Ibero en este momento, sin desconocer que tenemos otras características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto ya es vincular al currículo un área muy concreta que se encarga de acompañar a los estudiantes. Entre otras cosas, esa área se encarga de caracterizar a los estudiantes y sus necesidades, definir con los estudiantes y los programas según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, rutas adaptadas de aprendizaje, es decir, planes individualizados de ajustes razonables al currículo. Esto es curricular. Los PIAR son curriculares y están acompañados desde la coordinación 10. ¿Cuál es otro reconocimiento a la inclusión desde el currículo? Las estructuras curriculares de los programas tienen un núcleo que es el núcleo de bilingüismo. El núcleo de bilingüismo tiene dos caminos posibles. Un camino del bilingüismo con 6 niveles de inglés para los estudiantes, pero un camino de bilingüismo con 6 niveles de español para sordos, reconociendo que la segunda lengua para una persona sorda es el español. Entonces no podemos hablar en la universidad de bilingüismo sin reconocer que el bilingüismo tiene distintas aristas, ¿verdad? Entonces eso desde el currículo también se reconoce. Y un currículo básicamente incluyente es un currículo en el que todos los estudiantes pueden acceder con acompañamiento, con ajustes razonables, reconociendo sus necesidades y a partir esencialmente de una política que tiene declarada en su política y en su centro un pilar como es la inclusión para el diseño de los programas, la gestión de los programas, la graduación oportuna de los estudiantes y el acompañamiento de los estudiantes. Entonces, digamos, en ese caso, esa accesibilidad a la diversidad lingüística para el estudiante sordo se ha basado en este programa de intérpretes, ¿sí? A esta diversidad lingüística. ¿Sí es clara mi pregunta? No. ¿No? Digamos, o sea, esa accesibilidad a esa diversidad lingüística, ¿cómo se da desde los programas? Ah, ok, te entiendo, listo, perfecto. ¿Cómo reconocer la diversidad lingüística en el programa y a través de qué mediaciones? Efectivamente, uno de los roles más significativos en este momento es la coordinación de intérpretes, porque son quienes nos permiten acceder y comprender un código comunicativo con una persona claramente que no es oyente. Pero por otro lado también desde el área de formación docente hay un curso específico de lengua de señas para docentes. Los docentes pueden tomar este curso y hay docentes por supuesto interesados que han tomado este curso que nos permite ya descentralizar la mediación de la comunicación y comprender desde la docencia que si el docente también se forma, la mediación del intérprete en un salón de clases pues no va a ser la misma que con un docente que ya sabe lengua de señas. Entonces las mediaciones comunicativas y lingüísticas en roles específicos están orientadas desde el área de coordinación de intérpretes, pero también desde el interés de los mismos docentes. Okay. ¿Tú tienes de pronto conocimiento cuántos estudiantes sordos hay en la Ibero?
No, pero en este momento no son más de 30 personas activas, no son más de 30 personas. Si bien es una población que puede parecer pequeña en función de los 23.000 estudiantes que tiene la Ibero, aquí hay que reconocer la población de personas sordas señantes. Y esa población se reduce muchísimo más a nivel país. Y estamos hablando que nosotros somos quizás la única universidad en el país que garantiza la mediación comunicativa con la persona sorda señante para que tenga acceso a la institución universitaria y a la educación. No hay o no conocemos ningún otro proyecto de institución educativa universitaria que preste el servicio de interpretación a los estudiantes. Entonces, si hablamos de una comunidad de 20 o 30 personas, esto en el mar de 23.000 puede parecer un porcentaje insignificante, o incluso a nivel país puede parecer un porcentaje bastante pequeño, pero si lo reducimos con las personas sordas señantes, que son un grupo muchísimo más reducido, y además de eso estamos diciendo que somos la única universidad o el único proyecto educativo que garantiza que la persona sorda ingresa a la universidad y tiene garantizado el ejercicio de mediación, creo que eso tiene un impacto importantísimo. Entonces, el número de personas para nosotros es importante porque sí es una población pequeña con la cual podemos trabajar, pero es una población muy significativa alrededor de lo que es país. En este proceso de admisión al estudiante sordo, ¿se le aplica algún tipo de prueba al inicio o a mitad o al finalizar? Justamente hay caracterización. Inicialmente hay caracterización, pero la caracterización parte de la percepción del estudiante, ¿sí? Y de algunas condiciones particulares que nosotros podemos revisar. Más allá de allí, digamos que no vamos. ¿Qué hay en la institución? Existe un sistema de evaluación que se llaman las pruebas IMF, las pruebas de inicio, mitad y final de carrera. A partir de este año, estas pruebas son obligatorias para todos los estudiantes que ingresan, que están a mitad de carrera y que están a final. Seguramente ustedes, no sé si ya hicieron la de final de carrera porque se proyectan para Saber Pro. Todos los estudiantes que proyectan Saber Pro ven final de carrera. Todos los estudiantes que estén a mitad de carrera hacen mitad y deben hacer final de carrera. Y todos los estudiantes que ingresan deben hacer inicio, mitad y final de carrera. Para los estudiantes de comunidad sorda específicamente, vamos a trabajar en conjunto con el área de intérpretes, que se derivará seguramente en una coordinación o en una dirección de inclusión. Esto tiene que ser mucho más amplio, para hacer adaptaciones a esas pruebas. Este es un proyecto que está en curso. ¿Por qué? Porque no puedo evaluar exactamente de la misma manera a una persona oyente o a una persona sorda. Entonces tengo que tener un diagnóstico de sus competencias de base, pero tengo que entender cómo voy a evaluar y qué voy a evaluar en términos de competencias de base. Ese es un proyecto que se va a estar desarrollando este año. Ok. Cuando un docente va a tener en su clase un estudiante sordo, ¿se le avisa antes? ¿Tienen conocimiento de que va a haber un estudiante sordo? Sí, inicia por el proceso de caracterización con experiencia al estudiante. El área que primero reconoce el estudiante es el área de experiencia al estudiante, que es el área que recibe. Entonces, el área de experiencia hace una primera caracterización. Un segundo filtro o una segunda caracterización la hacen en conjunto con la coordinación de intérpretes. Una vez caracterizados los estudiantes, se define, ok, este estudiante está asociado a este programa, a esta facultad, etc. Y hay reuniones con las facultades y los programas para definir si el estudiante con sus necesidades requiere planes individualizados de ajustes razonables al currículo, o si no, y si requiere hacer planeación de ejercicios de interpretación. Básicamente se reconocen cuáles son las necesidades a partir de la caracterización y se le notifica a los programas. Programas notifican a docentes. Ok, y digamos, tú mencionabas que, bueno, está el curso de señas, que es voluntario el docente que desee tomarlo. Entonces, el docente que ya sabe que va a tener clase con un estudiante sordo, ¿recibe alguna capacitación antes? ¿O tiene alguna capacitación por parte de la universidad? Capacitación, eso no lo sabría decir. Creo que esa pregunta podría responderla mucho más el área de intérpretes, en términos de qué relación específica o qué información recibe el docente en términos de
capacitación, de conocer el perfil del estudiante, pero lo que sí tiene que pasar es que sepa y conozca que hay un estudiante que tiene unas características particulares para que se pueda operar de esa manera. Y aún más, si tiene plan individualizado de ajustes razonables, el docente debe conocerlo, pero en términos de su formación o preparación para asumir específicamente esas condiciones, en este momento creería que puede ampliarlo coordinación de intérpretes si se está llevando a cabo ese proceso. En este caso, ¿cómo es tu percepción frente a ese proceso de lectoescritura que tiene el estudiante sordo? Si hay alguna, o digamos también, eso también puede estar abarcado hacia Sileo, ¿qué tipo de estrategias se aplican en ese proceso, que es donde el estudiante más presenta dificultad? Lo primero es que debemos hacer un reconocimiento de toda la comunidad académica debe hacer un reconocimiento de qué son los procesos lectoescritos para una persona oyente y cómo los asume una persona sorda. A esa etapa no hemos llegado todavía. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad académica, y les pongo mi experiencia cuando estaba en la coordinación de prácticas hace algunos años, era tal mi ignorancia en ese momento que para mí era inconcebible que un estudiante en 10º semestre sordo no supiera escribir. Mi ignorancia completamente, porque son estudiantes que no han estado expuestos sino a su lengua materna. Entonces para mí era inconcebible, y nosotros siendo mayoritariamente oyentes en la institución, creo que hay un trabajo bastante amplio por hacer en términos de el reconocimiento de el desarrollo de estas habilidades en personas oyentes y en personas sordas. Ahí estamos trabajando fuertemente con docentes, por ejemplo, con administrativos que son los que gestionan el currículo, y desde las mismas políticas, que si no hay política pues no tengo de dónde agarrarme, pero si hay política escrita divina pero no cae a ningún lado, pues eso es lo mismo también, ¿no? Entonces debe ser en la práctica y en la política. Estamos ajustando la política a la práctica, primero. Segundo, tener espacios de capacitación ya es reconocer que hay una necesidad, es importante. Segundo, que escenarios como Sileo contemplen una ruta de trabajo para población específicamente con diversidad lingüística, ya es un segundo reconocimiento. Cuando la ruta empiece a operar, podemos empezar a generar resultados y a decir, bueno, hacia dónde queremos llevar esta ruta. Tercero, que exista la coordinación de intérpretes y además la coordinación del programa 10, que es un programa supremamente específico para acompañar a los estudiantes. Creo que eso a nivel académico, pedagógico y curricular, la coordinación 10 es quizás la estrategia más contundente de la institución para acompañar a la población sorda. Digamos, esos recursos que tú mencionas, lo de la coordinación de intérpretes, del programa 10, ¿tú crees que todos esos recursos son suficientes para lograr que el estudiante culmine un programa, o sea, exitoso, su programa académico, que culmine su carrera de forma exitosa? Yo creo que no sé si hablar de suficiencia como pertinencia, porque si hablamos de suficiencia en la educación, ni para un estudiante oyente las estrategias son suficientes. Nos lo demuestran, por ejemplo, indicadores como los de Saber Pro. Seguimos estando muy mal, y eso no es un secreto y no es la Ibero. La media nacional es muy baja, es extremadamente baja frente a las mediciones de Latinoamérica, de la región, y ni de hablar del mundo. Lo cual quiere decir que hablar de suficiencia nunca será suficiente una estrategia, porque se requieren demasiadas estrategias, y en educación lo que ocurre es que las mediciones toman mucho tiempo. Tú puedes implementar una estrategia hoy y muy probablemente no vas a tener resultados sino a la vuelta de 3, 4, 5 años. Entonces, como son tan extendidas en el tiempo los impactos y las mediciones y las posibilidades de comparación, ¿qué ocurre? Que las estrategias parecieran insuficientes cuando no dan resultados inmediatos. Entonces yo puedo hablar de insuficiencia porque es que imagínense, hace un mes está la coordinación y no ha generado resultados. Probablemente no les vaya a generar en algunos años, porque esto requiere cultura y mucho trabajo. Lo que sí podría decir es que son pertinentes.
Puedo decirte que no son suficientes porque nunca serán suficientes, pero puedo decirte que son pertinentes. ¿Pertinentes por qué? Porque hemos reconocido que hay una necesidad, porque hemos reconocido que este es un pilar a partir del modelo educativo y porque hemos reconocido que hay una población o distintas poblaciones que no son invisibilizadas en el currículo y que tienen un acompañamiento específico dentro de la institución. Ahora, que esto nos garantice éxito académico, creo que esa es la meta finalmente, pero implica muchos esfuerzos y hacer seguimiento. Y por último, ¿cuál crees tú que es a nivel general el mayor desafío que presenta el estudiante sordo? El contexto, ciertamente. El estudiante sordo sigue siendo una minoría. Entonces, tenemos 20 estudiantes sordos y 23.000 estudiantes oyentes. Eso ciertamente debe implicar un reto para una persona sorda. Por ejemplo, los contextos de prácticas son altamente retadores para un estudiante sordo. ¿Por qué? Porque si no hay un contexto, nosotros nos podemos adaptar como institución, está perfecto, pero si los contextos no se adaptan al estudiante sordo, ¿ahí cómo hacemos? Y es que muchos de los estudiantes sordos terminan haciendo prácticas en la Ibero, que es el escenario en donde pueden adaptarse. ¿Por qué? Porque encontramos muchas barreras de acceso en escenarios de práctica. Ese es un reto en el que tenemos que seguir trabajando como institución. Otro reto, el mismo contexto. Otro reto, la cualificación docente. Si no tenemos profes que comprendan la dimensión de lo que implica en términos de aprendizaje cognitivamente para un estudiante sordo, digamos que allí seguimos remando un poco contra la corriente. Entonces, retos son muchos porque la comunidad es gigantesca, o sea, la comunidad académica es enorme. Pero seguimos trabajando en ellos. Pero ciertamente la comunidad sorda tiene unos retos enormes en términos de cómo el contexto se adapta a sus necesidades, pero adicionalmente creo que también la comunidad ha hecho un gran trabajo en empezar a adaptarse al contexto. Una de las practicantes que estuvo en el CESPI, que es el Centro de Servicios Psicológicos de la Ibero, haciendo prácticas y que de hecho ha recibido varios reconocimientos porque diseñó un protocolo de atención clínica para personas sordas. Desde su experiencia de práctica, ella lo que dice es, está muy bien que la Ibero se adapte a mí, pero yo también como persona sorda tuve que empezar a adaptarme a unas realidades que me va a demandar el contexto. ¿Qué realidades? Si tú escoges trabajar en psicología clínica, una EPS te va a pedir que escribas un informe. Una EPS no te va a solicitar que entregues el informe en lengua de señas, porque la norma no lo deja, la norma lo impide. Lo mismo un abogado, si la norma te exige en este momento presentar un recurso o una tutela, que es un documento que se debe presentar a nivel escrito, la norma te lo va a exigir. Ahora, si eso tendría que tener una resignificación en términos de la norma y de lo que nos exigen, eso es otra cosa. Pero el contexto me está haciendo unas exigencias normativas, además desde las disciplinas y las profesiones. Ese es un reto gigantesco para la comunidad sorda. Los contextos se tienen que adaptar, pero la comunidad tiene que adaptarse a las exigencias del contexto también y estar cambiando y adaptándose cada vez más a esas exigencias. Okay. Adelaida, te agradecemos mucho tu tiempo y tu perspectiva obviamente es muy valiosa para nosotros, ¿sí?